Y cuando faltan 4 minutitos para las 10 de la mañana, le damos la bienvenida a Martín Andrés, sociólogo de Equipos Consultores, quien estuvo a cargo de un estudio sobre los temas que preocupan a los centennials uruguayos. Son las personas entre 15 y 24 años. Para conocer un poco las conclusiones de este trabajo que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué surge la iniciativa de indagar sobre las juventudes? ¿Cuáles son sus prioridades, sus valores? Bueno, en conversación con diferentes instituciones, organizaciones, empresas, notamos cierto interés pervasivo, digamos, en el mundo adulto, que por ahí se considera un tanto lejano de este segmento, de estas gurisas, de estos gurises, por entenderles mejor, conocer sus hábitos, qué los motiva, qué les copa, con qué se divierten. Y desde luego también Equipos, hace más de 40 años, tiene esta misión de colaborar con la comprensión de los fenómenos sociales de la realidad uruguaya, y eso es lo que de alguna manera motivó el desarrollo de este estudio. Sabemos que se habla mucho de ellos y tal vez no tanto con ellos. ¿Le sorprendió o les sorprendió a ustedes el tema de los, por ejemplo, las cuestiones y los temas de interés que manifestaron y expresaron como preocupación? Medio ambiente, cambio climático, pobreza, inequidad. ¿Les llamó la atención o ya lo veían venir un poco? Bueno, revisando un poco lo que se ha hecho en diferentes partes del mundo, vemos que se han construido ciertos estereotipos en relación con esta generación. Muchas veces estos estereotipos parten de estudios hechos en otras sociedades, en otras economías, eventualmente en otro hemisferio. Desde luego que gurisas y gurises de esas sociedades tienen otras expectativas, es esperable que así sea, otra realidad material. Capaz que de pobreza no se habla tanto. No se habla tanto, en quizás. economías tan ricas. Sí. Aquí, claro, porque de alguna manera estaba como el prejuicio, ¿no? De que esas edades entre 15 y 24 son jóvenes más egoístas, que no les importa establecerse, solo quieren viajar y no tienen preocupación social. Estaba un poco ese prejuicio, ¿no? Por lo menos es mi percepción empírica, ¿no? Está ese prejuicio. Y bueno, de alguna manera nosotros con el estudio lo que hicimos fue ir a chequear, a confirmar o no, o descartar este tipo de afirmaciones. Sí, es cierto que hay ciertas cuestiones que les preocupan particularmente y que, digamos, sí, son comunes en diferentes partes del mundo, según lo que hemos visto. Decididamente ambientalistas, muy preocupadas por el cuidado de la naturaleza, de los animales, por ejemplo, pero también en este caso notamos que una de sus principales preocupaciones pasa por justamente temas como desigualdad y pobreza, al menos aquí, hoy, en esta generación en Uruguay. A mí me gustaría centrarme sobre todo en esos intereses, porque hay un dato para nada menor, que es, por ejemplo, que admiran a sus padres, ¿no? Que no tienen tal vez una ideología vinculada a partidos políticos, sino que tienen su propia ideología. ¿Qué tenemos que esperar de esta generación de centennials? Admiran a sus padres, ese es un punto muy interesante. Tal vez en otro momento no era algo que se expresaba, me imagino. Que no se expresaba. Sí, en términos generales, en este tipo de estudios hay cuestiones que son de alguna manera esperables, no todo es sorprendente. ¿Sí? Hay ciertos fenómenos que entendemos que son propios de las juventudes, extemporáneas, digamos, y hay otras que sí tienen que ver con la situación concreta, las condiciones, el contexto en el que nacieron los gurises y las gurisas. Esta generación tiene la particularidad, y por eso también creo el foco de quienes toman decisiones y quienes también están a cargo de políticas, el foco está se pone porque es la primera generación que convive con la tecnología desde la primera infancia. Claro. Y eso, por ahí, al mundo adulto le da cierto, bueno, se percibe un tanto lejano, ¿no? de ellos, de ellas. Respecto a los padres, madres, es bien interesante
que en general notamos que evalúan muy positivamente la forma en que fueron criados. Nos dan cuenta, no hablamos de la parte metodológica, hablamos en grupos de discusión cerca de 100 gurises y gurisas, y además hicimos una encuesta distribuida a través de redes sociales. Fueron 2 muestras independientes de 500 casos cada una, no probabilística, descriptivo, es un estudio descriptivo de esta población. Y les decía que el tema del vínculo con sus padres, que lo evalúan muy positivamente su crianza, y dan cuenta ellas en sus discursos de vínculos muy horizontales, muy fluidos con sus padres, y eso de alguna manera puede que sea diferente, más transparentes. Y eso de alguna manera puede que sea diferente respecto a generaciones anteriores. La diversidad y la orientación sexual también lo vincula un poco con esto que tú mencionabas de esa relación con los padres que ha cambiado, ¿no? en estas generaciones. Sí, temas que se hablan más libremente y defienden fuertemente sus derechos, eso lo hemos notado. También vinculado al tema crianza, parecería ser una generación que está habituada a cuestionar, y hay temas que están dados, que no, digamos, género, diversidad, el cuidado del ambiente, esos temas son temas dados que no se transa, digamos, ¿no? ¿Podemos concluir que estamos ante un quiebre o una caída de modelos como más hegemónicos, de que, por ejemplo, algunos valores se identificaban con ideologías políticas como más en bloque, y ahora eso no quiere decir que tenga menos profundidad, pero sí que cambió la forma, por ejemplo? Tendremos que esperar, ¿sí? Esta generación, además, es súper interesante porque gurisas y gurises entre 15 y 24 años representan hoy, según datos del Instituto de Estadística, más de 500.000 personas. Son los quienes nacieron a fines de los 90, principios de los 2000, y que, bueno, hoy ya están estudiando en carreras universitarias eventualmente, quienes acceden, empiezan a trabajar, tener ingresos, destinar sus ingresos de diferente manera, votan. En breve. Claro, yo pensaba, esa generación son votantes de las próximas elecciones, sí, ¿no? Porque tienen 15, capaz que ya están cumpliendo los 18. Algunos ya votaron y sí, y de las próximas seguramente sí. ¿Qué pasa con el acceso a la información? ¿Son de los que van a la literatura, a los libros, a informarse a través de eso, o medios de comunicación, o se van para el lado de las redes sociales? Porque vi por así que TikTok es como la red por excelencia de estos centennials. En este segmento... Y si se toman como verdades absolutas, lo que se dice allí. Bueno, este segmento convive, como les decía, con la tecnología desde la primera infancia. Usan muchísimo, la tecnología tiene un vínculo muy intenso, desde luego con el celular y con otros dispositivos. Las redes sociales son muy importantes para ellos. Declaran, de hecho, hacer uso del celular muchas horas por día, pero ¿quién no? ¿No? Es como inevitable. Y en términos de información, de consumo de medios, digamos, bueno, fundamentalmente Instagram, ¿sí? Para esta generación. Instagram es la red social en la que están, y TikTok empieza así a aparecer con una fuerza interesante en comparación con gurisas y gurises un poquito más grandes, más cercanos a los 30. TikTok es mucho más. Pensé que era al revés. Martín, muchas gracias por toda esta información. Creo que es muy interesante, baja prejuicios y obliga a tomar nota, ¿no? A políticas públicas, a políticas también laborales, por ejemplo, por parte de las empresas, y pensar en eso, que lo nuevo no es peor que lo que estaba. Desde por el luego. Contrario. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con Martín Andrés, sociólogo de Equipos Consultores. Ya pasan 5 minutos de las 10 de la mañana.